¿Cómo mover la base de datos master de SQL Server? La base de datos master es una de las principales bases de datos del sistema de SQL Server y moverla es un poco distinto a como hemos estado moviendo la base de datos temporal y la base de datos MSDB. Bien, empezamos. Lo primero que tenemos que identificar es dónde se encuentran los archivos porque posteriormente los vamos a mover. Para eso vamos a botón derecho, propiedades, en master y vemos en archivos dónde está la ruta y cómo se llaman. Esa ruta ya la tengo justo aquí. Tengo master y master log. Antes de moverlo, tenemos que indicarle a la base de datos que se va a cambiar de ruta. Entonces nos vamos al Configuration Management. Nos vamos hacia nuestra instancia. Botón derecho, propiedades. Ahora nos vamos a los parámetros de inicio y buscamos primero el del master. Esta es la ruta que vamos a tener que quitar por poner la nueva. Entonces borramos esto y vamos a la ruta de destino, que es esta, que posiblemente sea un disco duro nuevo en algún servidor. Pegamos esto acá, revisamos que estén bien, redactados los nombres y update. Luego hacemos justo lo mismo con el log. Identificamos la ruta que vamos a mover. Esta la borramos. Pegamos. Y damos a actualizar. Por último, damos a aplicar. Entonces, el mensaje nos dice que hay que reiniciar la base de datos. Le damos OK. OK. En este caso no la vamos a reiniciar, la vamos a detener. ¿Por qué detener? Porque así nos dará tiempo suficiente para cortar los ficheros de la ruta original y pegarlos en la ruta donde la necesitamos. Cortamos y pegamos. Como he dicho anteriormente, esta ruta es opcional. Depende de los estándares de cada departamento de cómo llamar las rutas, pero por norma se utiliza esta. Entonces, ahora que ya hemos movido los archivos, levantamos nuestra base de datos. Este es un procedimiento crítico. Como ya te he comentado antes, tienes que tener un respaldo de todo, comunicar a los departamentos pertinentes, ya sea desarrollo, producción, mantenimientos, e informarles que la base de datos se detendrá para que ellos puedan detener sus procesos, bajar aplicaciones, para que no esté alguna tarea programada, etc. Y bueno, ya he levantado nuestra base de datos y como siempre vamos a verificar que los cambios se han efectuado. Cerramos nuestro Management Studio y lo levantamos nuevamente. Conectamos a la base de datos. Nos vamos a la base de datos del sistema. Y como puedes ver, ya se ha cambiado la ruta de donde estaba instalada originalmente. No es un procedimiento complicado, pero sí necesitas tener en cuenta los detalles de nombre y rutas. Así que si este video te ha ayudado, regálame un like y suscríbete al canal.